Hola, buenas noches. Nuevamente por aquí hablando de literatura y en la sesión pasada de Homo Deus, en la última sesión, eh, pues casi que abarcamos todo el libro, pero faltaron algunas páginas y en el último video, en la última tertulia les había comentado que en algún momento iba a realizar un pequeño video con la parte final de este libro de Yuval Noah Harari. Y bueno, entonces vamos a finalizar este libro y ya estaremos con otro libro que ya publiqué allí en Instagram. Ustedes pueden ver cuál es el libro que continúa. Y es un libro de bastantes páginas. Vamos a pasar de este autor israelí a un autor argentino, bien polémico, ¿sí? Y ustedes pueden ver allí en mi Instagram de qué va a tratar el próximo libro y también un comentario en cuanto a en el que reitero que no significa que yo sea de X o Y corriente, ¿sí? Sino que vamos a analizar dicho libro que se llama La batalla cultural, ¿sí? De Agustín Laje. Entonces en algún momento vi ese video, un video que me compartió alguien que me eliminó de redes sociales y por mi manera de pensar, y entonces vi a este autor argentino. Es un autor bien polémico, ¿sí? Desde el punto de vista político, unos pensamientos que van en contra de lo que la humanidad o la modernidad podría considerar como avances en cuanto a derechos de ciertos grupos sociales, en cuanto a, por ejemplo, el feminismo, en cuanto a las parejas homosexuales, en cuanto a el aborto, en cuanto a temas bien polémicos que en la actualidad por la mayoría de personas podrían estar considerados como un gran avance, pero él tiene unos bastantes pensamientos críticos en cuanto a estas estructuras y me llamaron la atención, a pesar de que en muchos de sus pensamientos no estoy de acuerdo. Sus argumentos son bastante fuertes, ¿sí? Y bastante sólidos, que inclusive me llevaron a poder comprar su libro y poderlo traerlo aquí a Rigorífico Poesía en Instagram y YouTube y compartir pensamientos en cuanto a su lectura. Pero bueno, ya hablaremos de él para no desconcentrarnos de este libro. Vamos a finalizar las conclusiones de este libro de Yuval Noah Harari. Bueno, finalmente Harari nos realiza en las últimas páginas como un recordatorio de lo que fue el libro, ¿sí? Y de cómo en el siglo XX, recordemos que el fin, ¿sí? De la humanidad era superar el hambre, la guerra y la peste. Y vimos durante el transcurso de este libro y también en el anterior de Animales a Dioses del mismo autor, cómo la humanidad en términos generales pudo alcanzar, ¿sí? Superar o ganar la batalla, entre comillas, en términos generales en cuanto a estos tres puntos: el hambre, la guerra y la peste. Eso ya lo analizamos en su momento. Y ahora, ¿cuál es la batalla de la humanidad en el siglo XXI? Según Harari, es alcanzar tres tópicos, ¿sí? La inmortalidad, ¿sí? Que también lo hablamos en su momento, cómo a través de la ciencia el ser humano, el Homo sapiens, pretende extender la vida, ¿no? La felicidad, que también lo estuvimos analizando en su momento, los términos de felicidad y diferentes tópicos, y la divinidad, ¿cierto? Entonces, tres tópicos allí que reemplazarían el hambre, la guerra y la peste en su momento del siglo XX. Ahora el siglo XXI sería la inmortalidad, alcanzar la felicidad y la divinidad. Ahora, en el siglo XX, en teoría, el hambre, la guerra y la peste pues beneficiaba más a los ricos y no a los pobres, ¿sí? En términos de que en algún momento una persona, por mucho dinero que tuviera, finalmente iba a morir. Ya es otro tema de discusión las condiciones en que iba a morir o el tipo de vida que tenía un rico a diferencia de un pobre, pero finalmente, como el dicho coloquial que uno diría, como en la tumba todos somos iguales. En el siglo XXI pues pensaríamos dos veces en mencionar esta frase
ya que los avances científicos, ¿cierto? Las cápsulas y todo lo que hablamos en su momento de los viajes que están patrocinados por grandes empresas donde personas de mucho dinero están reservando como tiquetes y todo para viajar por fuera del mundo. Estas cápsulas que contrataron muchas personas millonarias porque tienen una enfermedad, entonces piden que los congelen para que cuando congelen entre comillas, ¿no? Para que cuando encuentren la cura pueda ser aplicado a estos y puedan alargar su vida. Entonces acá ya vemos una diferencia, ¿no? Lo que antes podría haber sido como igual entre un pobre económicamente y un rico, ¿sí? En términos económicos, hoy en día la brecha se amplía por las perspectivas que tiene la ciencia, ¿sí? Y la genética en cuanto al tema de prolongar la vida del ser humano en términos de lo que hablamos en su momento como inmortalidad. Bueno, entonces Harari en estas últimas páginas del libro menciona acerca de cómo en la actualidad la conciencia, ¿sí? Cómo se ha perdido esa conciencia, ¿sí? Esa capacidad de razonamiento del ser humano, ¿sí? Y cómo se ha venido como diluyendo y viendo inmersa por parte, invadida por parte de lo que es la inteligencia artificial. Cómo se ha perdido la capacidad de atención, ¿sí? Desglosa Harari acá en estas últimas páginas cómo se ha perdido la capacidad de atención y por parte del ser humano en cosas que antes eran como sencillas para sí y de sorprendentes, ¿sí? Y la pérdida del olfato, o sea, del sentido de los sentidos básicos del ser humano por el avance de la tecnología y demás. Ahora, Harari menciona en estas últimas páginas el tecnohumanismo, ¿no? Y esto era en su momento donde el humano estaba en la cúspide, ¿sí? Se entendía como el tecnohumanismo, donde el humano era la cúspide como tal, pero vino a reemplazarlo lo que se conoce como la religión de datos, ¿sí? Entonces, en el siglo XX el fin de el ser humano era llegar a ser un superhumano, pero ¿cómo? A través de la limpieza étnica, ¿sí? Entonces ya lo vimos en su ejemplo más esplendoroso, el nazismo, ¿sí? Hitler, ¿sí? Pero a través de una limpieza étnica. En el siglo XXI podríamos decir que estamos hablando de algo semejante, de llegar a ser superhumanos, pero ya no a través de la limpieza étnica, ¿sí? Sino de la tecnología. Llegar a ser superhumanos, pero a través del avance de la ciencia, del genoma, de todo esto que va a convertir al ser humano en superhumanos, ¿sí? Bueno, Harari también menciona en estas últimas páginas los tipos de experiencias que puede tener los diferentes seres vivos. Entonces, por ejemplo, habla de cuáles son las experiencias que puede tener los animales, por ejemplo, los elefantes, las jirafas, o las experiencias que podemos tener nosotros como humanos. Y menciona que no se puede demostrar que la experiencia de un animal, de un elefante, de un perro, sea inferior a la del ser humano, sino que tal vez puede que sean superiores o iguales, o que simplemente no las entendemos porque están en otra esfera, pero no significa que la experiencia del ser humano sea superior, ¿sí? Que el ser humano o el Homo sapiens sea el ser vivo que domina en la Tierra y que categorice como superior sus experiencias emocionales, ¿sí? Es otra cosa, o de cualquier otro tipo. Ahora, se menciona que no conocemos, ¿sí? A ciencia cierta o a profundidad las experiencias que tienen diferentes tipos de animales, experiencias profundas. Se habla de cómo se ha perdido la capacidad de soñar por parte del ser humano, ¿sí? Y de cómo el tecnohumanismo pretende llegar a dominar nuestra voluntad, ¿sí? Incluso llegar a poner deseos en nosotros, ¿sí? Y de crear deseos, ¿sí? Y que finalmente pues las decisiones no van a ser entre comillas autónomas, porque inclusive se pueden crear deseos. Ahora, Harari, ustedes recuerdan que en otros libros y en este siempre hablamos de varias religiones, ¿no? Del judaísmo, del cristianismo, hablamos de diferentes sectas, diferentes creencias, islamismo, bueno, diferentes frentes. Y
ahora lo que dice Harari es que la religión predominante o la religión reciente se conoce como el dataísmo, ¿sí? ¿Y qué entendemos por el dataísmo? Es la combinación de dos disciplinas, de la informática y de la biología. Y todo tiene que ver con el procesamiento de datos. Entonces, hoy en día todo es procesamiento de datos. Todo se entiende como procesamiento de datos y se mide en esa misma vara o bajo esa medida. Procesar datos. Entonces, los deseos, las capacidades que podamos desarrollar, las capacidades de deseos, los deseos que se nos implantan a través de diferentes medios, todo esto se va a transformar finalmente en decisiones y todo se da a través del procesamiento de datos, inteligencia artificial y también lo que menciona Harari es acerca, por ejemplo, de ejemplos de procesamiento de datos que pueden ser centralizados o pueden ser diversificados. Y un ejemplo de ello es el comunismo, ¿sí? Es un procesamiento de datos centralizado donde en su momento se pretendía que a través de un ser conocido como Estado manejara todo el sistema, todas las decisiones las tomara Estado, ¿sí? Y cómo puede traer repercusiones o cuáles fueron algunas de las repercusiones de en su momento cuando la Unión Soviética o el comunismo pretendió ser como el eje central, ¿sí? Procesamiento de datos centralizado. Y un ejemplo de ello es cuando los rusos quisieron como con el tema de la harina, ¿sí? Entonces en Serbia realizar todo esto en clima frío y todo eso, pero esto desencadenó en varias consecuencias no muy buenas para Rusia por querer hacer esto de esta manera, de querer tener centralizado todo, la capacidad productiva o económica en un solo foco a partir del Estado como tal. Y por el tema de clima y todo eso, pues vemos un ejemplo de cómo fue lo que pasó con la harina en su momento cuando hubo escasez, porque lo que trataron de cultivar y todo esto en Serbia, en clima de este territorio, pues no dio los frutos que estos esperaban, ¿sí? Es un ejemplo que manejaba allí Harari. Y en cambio, contrario, el procesamiento de datos diversificado, como lo es el capitalismo. Entonces, Harari menciona como no hay ningún sistema más rápido y más eficaz que se haya inventado hasta ahora, como lo es, por ejemplo, la bolsa de valores. Todo el mundo puede participar y cualquier decisión influye, ¿sí? Entonces, la bolsa de valores es un conjunto donde cualquier persona en cualquier parte del mundo puede participar y la decisión de X o Y situación en X país o Y puede desencadenar que la bolsa de valores tienda a ir hacia un lado o hacia el otro. Y Harari menciona algo muy importante acá en cuanto al tema de los impuestos, la página 403, donde él dice lo siguiente, dando el ejemplo entre diversificación de datos, ¿sí? De procesamiento de datos de manera centralizada o diversificada. Y dice lo siguiente Harari: las consideraciones sobre el procesamiento de datos explican también por qué los capitalistas están a favor de impuestos bajos. Impuestos elevados significan que gran parte de todo el capital disponible se acumula en un lugar, las arcas del Estado, y que en consecuencia cada vez más decisiones dependen de un único procesador, el gobierno. Esto da lugar a un sistema de procesamiento de datos excesivamente centralizado. En casos extremos, cuando los impuestos son demasiado elevados, casi todo el capital en manos del gobierno, de modo que solo el gobierno corta el bacalao. Dicta el precio del pan, la localización de las panaderías y el presupuesto para investigación y desarrollo. En un mercado libre, si un procesador toma una decisión equivocada, otros se aprovecharán rápidamente de su error. Sin embargo, cuando un único procesador toma casi todas las decisiones, los errores pueden ser catastróficos. Entonces acá en este párrafo claramente vemos la posición en cuanto a capitalismo y comunismo y cuáles son unos de los desventajas que podría tener el comunismo, ¿sí? Cuando está centralizado todo el tema del procesamiento de datos a través de un ente conocido como Estado o como gobierno, y si hay una mala decisión, pues todo el sistema se ha afectado en las decisiones catastróficas, mientras que en un libre mercado, en el capitalismo, pues si el error de una parte es la ventaja para la otra parte, ¿sí? Para otra parte poder tener una mejor utilidad o rendimiento en el mercado en términos
económicos y de otras esferas. Ahora, también Harari menciona que en la época de la era industrial, sí, cuando estaba, por ejemplo, el tema de la máquina de vapor, cuando todo el tema de la industrialización, como se conoce la época de la industrialización, la era industrial, pues los políticos y los gobernantes iban un pie adelante de estos avances para su época, que eran los avances tecnológicos y de punta. Y los políticos, los gobernantes podían llevar un pie adelante y poder tener, entre comillas, el dominio de todo el sistema. Pero en la época actual, el ciberespacio, ¿sí?, es lo que viene a reemplazar la máquina de vapor, entonces la escritura, la rueda, la pólvora. En la actualidad ya se habla es de temas que son intangibles, que no podemos ver, pero que están allí y que tienen una repercusión o un efecto inclusive igual o mayor que aquellos armas, entre comillas, de diferentes índoles que existían o de avances tecnológicos en su momento. Entonces es la época del ciberespacio, del internet de datos, de la informática, del dataísmo, y los políticos, los gobiernos quedan rezagados, no pueden controlar el sistema porque el internet y la inteligencia artificial y el avance en estos temas del dataísmo y de la informática y el ciberespacio van a una velocidad que los políticos y gobiernos quedaron rezagados, quedaron atrás y no pueden tener el control y no pueden predecir qué va a pasar en el futuro a largo plazo, ¿cierto? No en el futuro inmediato, sino a largo plazo. Entonces esto hace que cambien las reglas del juego y que el área de juego para los políticos y para los gobiernos sea un poco de incertidumbre en cuanto a qué va a pasar, ¿sí? Ahora, también se menciona de los pros y los contras de un libre mercado, ¿sí?, del capitalismo, cuando no hay un control y todo se mide en términos económicos de rentabilidad y va en declive de otros factores o otros sistemas bien importantes como por ejemplo son el calentamiento global, ¿sí? Entonces aquí lo que podríamos reflexionar es que debe haber una medida proporcional donde ni el mercado sea tan libre, ¿sí?, como lo pretende el capitalismo, o es mi reflexión, pero tampoco se vaya al otro extremo del fracasado comunismo. Entonces debe haber, como todo en la vida, la proporción, que es muy fácil decirlo, pero difícil conseguir una proporción o un equilibrio, una ponderación en un sistema o varios sistemas de diferente índole económico, políticos, familiares, etcétera. Ahora, Harari nos menciona y nos dice, mire, si vamos a hablar en cuanto a valores, ¿sí?, estoy haciendo un brochazo, un rápido paso por los puntos que me llamaron más la atención de las últimas páginas de este libro. Entonces Harari menciona, desde el siglo XVIII la humanidad no ha creado valores más allá que se desprendan de los tradicionales, ¿sí?, o de los que marcaron un hito en la historia de la humanidad, como lo fue en la Revolución Francesa en 1789, donde estos valores tan importantes como lo fueron la libertad, la igualdad y la fraternidad, desde aquella época hasta la actualidad, pues no se han creado valores semejantes a estos, sino que, o no semejantes, sino diferentes, ¿cierto? Todos los otros valores pues se desprenden de esto, o el avance de la humanidad, ya sea en derechos y demás, pues tienen que ver con algunos de estos tres grandes pilares de la Revolución Francesa, ¿sí?, de estos pilares como lo son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y sin embargo habla de un valor bien importante que se creó en la actualidad por parte de la humanidad, ¿sí?, y ese valor es la libertad de información. Y cuando hablamos de libertad de información es la libertad del conocimiento, ¿sí?, de que este sea para todo el mundo. Y nos da un ejemplo de ello Harari recurriendo al año 2013, donde dice que el primer mártir que defendió, ¿sí?, la libertad de información, de conocimiento en la humanidad, en todo lo que tiene que ver con el ciberespacio, el internet de datos, con la informática, con todo lo que nos puede brindar la nube y este mundo intangible de la información. Dice que el primer mártir en el año 2013
fue Aaron Swartz, ¿sí? Entonces dice que era un pirata informático, ¿sí? En Estados Unidos, y esta persona pues estudió en Stanford, se suicidó como a los 20 y pico de años porque él estaba luchando, o sea, estudió en Stanford y era como parte de un comité de investigación de la Universidad de Harvard, y él, por estar en estas posiciones, tenía acceso a un portal académico conocido como JSTOR, Hastor, ¿sí? Y o como se pronuncia, ¿no? En inglés, pero básicamente es JSTOR, que es un portal académico y unas muy importante de noticias y de artículos académicos y demás. Y esta persona lo que hizo fue liberar información por el cual este portal cobraba dinero, ¿sí? Entonces allí entraba como la contraposición de los derechos de autor, de que si se debe cobrar por el conocimiento, por la información, o debe ser libre, ¿sí? Y esta persona pues fue acusada ante los tribunales y demás, iba a ser condenado, y finalmente pues muchacho, por no obtener esta condena, pues fue llevado a que se suicidara. Y aquí lo que se habla es de la importancia y este dataísmo, esta religión que se menciona o que menciona Harari, que es la predominante en la actualidad, ¿sí? El dataísmo, todo lo que es el ciberespacio, el internet, la inteligencia artificial, todo eso, lo que menciona Harari es que esta libertad o este valor, ¿sí? La libertad de información, pues es lo que debe predominar, y es lo que para estas personas que defienden esto es como si dijéramos que el capitalismo defiende el crecimiento económico, ¿sí? Que va anclado a este. Entonces se mide en crecimiento económico y en productividad. Ahora, lo que dice en cuanto al dataísmo Harari, que me gustaría leerlo textualmente, página 421, es lo siguiente: el dataísmo no es liberal ni humanista. Ya los que han estado sintonizados o los que han visto otros videos acerca de estos libros, pues podemos identificar cuando Harari habla de liberalismo, si hablamos del liberalismo del liberalismo, del humanismo evolutivo, todo eso lo podemos diferenciar, ¿no? Dice: el dataísmo no es liberal ni humanista, sin embargo, debe señalarse que tampoco es antihumanista. No tiene nada en contra de las experiencias humanas, simplemente no cree que sean intrínsecamente valiosas. Cuando repasábamos las tres principales sectas humanistas, nos preguntábamos qué experiencia era más valiosa. Recuerden esa parte que hablamos en otra sesión, ¿no? ¿Cuál experiencia era más valiosa cuando repasamos las sectas principales de los humanistas? ¿Escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven, a Chuck Berry, un canto de iniciación pigmeo o el aullido de un lobo en celo? Un dataísta aduciría que todo el ejercicio está equivocado, porque hay que evaluar la música en función de los datos que contiene y no de la experiencia que genera. Un dataísta aduciría, por ejemplo, que la Quinta Sinfonía contiene muchos más datos que el canto de iniciación pigmeo, porque utiliza más acordes y escalas, y genera diálogos con muchos más estilos musicales. En consecuencia, se necesita mucha más potencia de cómputo para descifrar la Quinta Sinfonía, y al hacerlo se obtiene mucho más conocimiento. La música, según esta concepción, son patrones matemáticos. Las matemáticas pueden describir cualquier pieza musical, así como las relaciones entre dos piezas cualesquiera. De ahí que se pueda medir de manera precisa el valor de los datos de todas las sinfonías, canciones y aullidos, y determinar cuál es el más rico. Las experiencias que generan en humanos o en lobos en verdad no importan. Es cierto que a lo largo de los últimos 70.000 años aproximadamente las experiencias humanas han sido los algoritmos de procesamiento de datos más eficientes del universo, de modo que había buenas razones para sacralizarlas. Sin embargo, puede que pronto alcancemos un punto en el que estos algoritmos se vean superados e incluso se conviertan en una carga. Entonces, interesante esta reflexión que hace Harari aquí, ¿sí? Y mire lo que dice, que el dataísmo, ¿no? No tiene nada en contra de las experiencias humanas, simplemente no cree que sean intrínsecamente valiosas, ¿sí? La inteligencia artificial
el procesamiento de datos, los algoritmos, y allí es donde hablamos de la conciencia, cuando en pasadas sesiones hablamos de la importancia de la inteligencia con la conciencia y cuáles son sus consecuencias o hasta qué punto es importante que haya una conciencia dentro de la inteligencia. Ahora, aquí por ejemplo, de dataísmo, ejemplos del dataísmo, ¿sí? Es el siguiente. En la antigüedad los babilonios, ¿sí?, subían la montaña al momento de tomar decisiones. ¿Qué hacían? Subían la montaña, miraban las estrellas, consultaban las estrellas y tomaban decisiones. Después, más adelante, las religiones escriturales, ¿sí?, como el judaísmo y el cristianismo, vinieron a decir, las estrellas mienten, ¿sí? Simplemente lean la Biblia, interpreten la Biblia y hagan lo que dice la Biblia. Y después vinieron los humanistas a decir, ojo, los humanistas vinieron a decir, inventaron a Dios, ¿sí? Y dijeron, escribieron la Biblia, ¿sí? Dices, puedes leer la Biblia, pero si quieres no la apliques. Y lo que importa es lo que usted sienta, ¿sí? Lo que usted sienta que es lo correcto, lo que debe hacer en su vida para alcanzar cualquier fin, eso es, ¿sí? Entonces, no se aten ni a las estrellas como los babilonios, ni en la parte ortodoxa del judaísmo, del cristianismo, por ejemplo, ni sino lo que dice su corazón. Esto ya lo vimos cuando su alma, cuando analizamos y cuando hablamos del liberalismo, ¿sí? Pero después vino la época de Internet de las cosas, del dataísmo, ¿sí? Y ya no nos iba a dar el consejo o a hacer lo que hicieron en su momento los babilonios o las religiones del judaísmo o el cristianismo, por ejemplo, o los humanistas, llámese en la parte liberal, en la parte social o en la parte humanista evolutiva, sino que esta nueva forma de ver el mundo, que es a través del Internet de las cosas, del dataísmo, de los algoritmos, dice, todos es algoritmos, ¿sí? Y ya nosotros ni siquiera tomamos nuestras propias decisiones. No es voy a tomar la decisión si me voy a casar, si voy a estudiar X carrera o voy a tomar algún empleo. Es qué siento, qué me dice mi familia, sino que las decisiones nos las va a dar los algoritmos que están a nuestro alrededor, a los cuales nosotros le hemos vendido nuestra privacidad y los cuales nos conocen más que nuestros propios familiares, nuestros propios amigos y que nosotros mismos. Los algoritmos nos dicen qué decisiones tomar y esos algoritmos son un ejemplo: Facebook, Instagram, los me gustas, cuando compartimos lo que hacemos, lo que no hacemos, los comentarios, me gusta, no me gusta, todo ese procesamiento de datos que lo pueda hacer mejor esta máquina o esta inteligencia artificial que cualquier ser humano, nos va a decir más adelante, te conozco, ¿sí? Esto es lo que te gusta, esto es lo que no te gusta, esto es lo que te enoja, basado en tus comentarios, basado en los tantos años que llevas interactuando y dándonos acceso a tu privacidad a través de las redes sociales. Esto es lo que debes hacer, esta es la decisión que debes tomar, ¿sí? Entonces ya no escuchamos nuestros sentimientos, ahora escuchamos es a los algoritmos externos. Y finalmente lo que hace Harari en el libro es decir, todo lo que hemos hablado acá son grandes posibilidades, ¿sí? No son profecías, ¿sí? Pero son grandes posibilidades de situaciones que se pueden consolidar aparte de lo que ya se ha descrito o se ha reflejado o el espejo que nos ha mostrado de la actualidad del mundo en lo que tiene que ver con el avance. Entonces acá la palabra clave es la ciencia tecnológica desde la parte informática y quienes puedan estar en este campo, ¿sí? Es mi reflexión, quienes puedan estar en este campo de la tecnología, de la informática, del dataísmo, de los algoritmos, va a poder ir un pie adelante de los otros seres humanos. Y para finalizar, lo que dice Harari en sus grandes conclusiones de este libro, en la página 431, que básicamente es la última, él dice lo siguiente, que es con lo que me gustaría terminar. Dice,
Si pensamos en términos de meses, probablemente tendríamos que centrarnos en problemas inmediatos como los disturbios en Oriente Medio, la crisis de los refugiados en Europa y la desaceleración de la economía china. Si pensamos en términos de décadas, el calentamiento global, la desigualdad creciente y la disrupción del mercado laboral cobran mucha importancia. Pero si adoptamos una visión realmente amplia de la vida, todos los demás problemas y cuestiones resultan eclipsados por tres procesos interconectados. Primero, la ciencia converge en un dogma universal que afirma que los organismos son algoritmos y que la vida es procesamiento de datos. Entonces, si hemos estado en todas las sesiones anteriores, hemos analizado el libro de Animales a Dioses y este libro de Homo Deus, podemos entender un poco mejor estas conclusiones a las que llega Harari, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera gran conclusión si queremos analizar en términos de una visión realmente amplia de la vida, ¿sí? Los problemas y las cuestiones que resultan interconectadas o relevantes como conclusión o a modo de colofón de todo lo que hemos visto en este libro. La primera, la ciencia converge en un dogma universal que afirma que los organismos son algoritmos y que la vida es procesamiento de datos. 2. La inteligencia se desconecta de la conciencia. 3. Algoritmos no conscientes pero inteligentísimos pronto podrían conocernos mejor que nosotros mismos. Ya hemos hablado hasta la saciedad de ejemplos de ello y uno de ellos es esta plataforma. Instagram, Facebook, todo lo que es las redes sociales, Google, todo esto, ¿no? Dice Harari, estos tres procesos plantean tres interrogantes clave que espero que permanezcan en la mente del lector mucho después de que haya terminado de leer este libro. Primero, ¿son en verdad los organismos solo algoritmos y es en verdad la vida solo procesamiento de datos? 2. ¿Qué es más valioso, la inteligencia o la conciencia? 3. ¿Qué le ocurrirá a la sociedad, a la política y a la vida cotidiana cuando algoritmos no conscientes, pero muy inteligentes, nos conozcan mejor que nosotros mismos? Bueno, entonces esas son las grandes reflexiones de este libro fenomenal de Yuval Noah Harari. Espero por favor que hayan disfrutado de estas sesiones, que en algún momento puedan ver estos videos, los análisis que he realizado en cuanto a estos libros y que los puedan leer. Más adelante estaremos analizando el otro gran libro de Harari que tengo por acá, que son 21 lecciones para entender el siglo XXI, pero esto lo haremos después. Vamos a descansar un poco o los voy a dejar a descansar un poco sobre Harari. Y vamos a empezar con otro autor. Vamos a pasar de este autor israelí a un autor argentino que se llama Agustín Laje. Entonces estén pendientes de los estados de Instagram. Ya publiqué cuál es el libro que vamos a ver de él. Y no quiere decir que yo tenga esos pensamientos, sino que me llamaron la atención, ¿sí? No estoy de acuerdo en muchos de sus pensamientos, pero de eso se trata el conocimiento y el estudio. Poder confrontar, poder mirar cuáles son los argumentos que me parecieron muy sólidos, muy buenos, y eso me ha llevado a que pueda analizar estos puntos que menciona Agustín Laje en cuanto a estos temas álgidos que siempre van a ser tema de discusión, como lo son el feminismo, como lo son los derechos de las comunidades LGTBIQ+, como lo son el aborto, como lo son los pensamientos en cuanto a familia. Este autor, Agustín Laje, argentino, politólogo, plantea temas muy interesantes en cuanto a sociólogos desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la política, desde la globalización, desde la geopolítica. Entonces, tengo ansiedad de poder abordar ese libro y compartirlo con ustedes. Yo creería que mañana estaríamos teniendo nuestra primera sesión. Es un libro de largo aliento, ¿sí? Más de las páginas acostumbradas que tenemos en los libros de Harari, que son 400, creo que el de Agustín Laje son como 500 páginas, pero bueno, tendremos varias sesiones. Entonces no olviden por favor darle me gusta a estos videos, darle compartir y suscribirse al canal de YouTube. Y recuerden, lo importante es mirar todo el conocimiento, ¿sí? Abarcar la verdad, y recuerden que la verdad no está en un solo lugar, no está en la derecha, no está en la izquierda, no está en el centro, no está en X o Y cosa. Hay pedazos de verdad regados por toda parte y en todas las latitudes. Y nuestra tarea es
aprender, reflexionar acerca de esto, ¿sí? Y para eso pues se crean estos espacios. A algunos nos gusta a través de la lectura, otros les gusta a través de la escucha, otros a través de videos. Lo importante es siempre tener la curiosidad de estar aprendiendo constantemente y preguntándonos qué es esto que llamamos seres humanos. Entonces, muchas gracias y que pasen una feliz noche.